Buenas noches, mi nombre es Carolina Báez y yo voy a hablar un poco acerca del país de Argentina. Para hablar acerca de este país vamos a tocar puntos específicos. Primero, la historia. Segundo, su población. Tercero, su geografía. Cuarto, ¿se aplica el derecho internacional privado en este país? ¿De qué manera? Y quinto, ¿existe la armonización allí? La historia de Argentina es rica y compleja, marcada por eventos significativos y puntuales que sucedieron en la historia, lo que ayudó a moldear la identidad de esta nación. Para entender un poco mejor cómo fue la cronología de la historia de Argentina, voy a tocar algunos puntos claves. Inicialmente voy a hablar de los pueblos originarios. En este punto encontramos algunas comunidades indígenas que se destacaban, por ejemplo los guarines, los tehuelches, los mapuches, los onas y los tiahuitas. Estas comunidades indígenas habitaban Argentina antes de la llegada de los europeos. Como segundo punto clave que vamos a tocar dentro del tema de la historia en Argentina son los descubrimientos, en donde encontramos a Fernando Magallanes, quien descubre el estrecho que lleva su nombre en 1520. Luego tenemos a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien descubre las cataratas de Iguazú en 1542. Para tocar el tema de los primeros asentamientos en Argentina, vamos a hablar de Pedro de Mendoza, quien funda el primer asentamiento en Buenos Aires en el año 1535. No obstante, en 1580 Juan de Garay es quien definitivamente es el fundador del asentamiento en Buenos Aires. Pero para ya hablar acerca de un poco de lo que realmente nos importa y resalta de la historia de Argentina, vamos a hablar acerca de la independencia y formación como tal de su estado, en donde se encuentran los años de 1776 y 1880, dentro de los cuales vamos a tocar puntos muy claves. La invasión inglesa, por ejemplo, abarca los años de 1806 y 1807. Allí vemos que Buenos Aires es invadida por tropas británicas en 2 ocasiones, y gracias a la resistencia local se evidenció la debilidad que tenían los españoles y se fortaleció el sentimiento de autonomía. Luego tenemos la Revolución de Mayo en 1810. El 25 de mayo se forma la primera Junta de Gobierno, marcando el inicio del proceso de independencia. El día 9 de julio se celebra el Día de la Independencia en Argentina gracias a Tucumán. Un hecho que resalta mucho en la historia de Argentina es la dictadura militar, que comprende los años de 1976 y 1983, conocida como el proceso de reorganización nacional. Fue un periodo oscuro de terrorismo del Estado y graves violaciones a los derechos humanos con miles de desapariciones. Pero luego vemos en 1982 que sucede la Guerra de Malvinas. Este fue un conflicto bélico con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas que culminó en una derrota argentina y aceleró el fin de esta dictadura. En 1983 encontramos que la democracia retornó a Argentina, gracias al juicio que se llevó a cabo de las juntas militares en 1985, un hito en justicia transicional. Aunque luego de todo lo anterior encontramos las crisis económicas y la inestabilidad que sufrió esta nación y que aún están sufriendo. Aunque Argentina ha mantenido su sistema democrático con alternancia de gobiernos de distintas fuerzas políticas. Para tocar el segundo tema, que es la población en Argentina relacionada con el derecho internacional privado, vamos a hablar primero de la nacionalidad. Entonces, ¿cómo se obtiene la nacionalidad en Argentina? Hay 3 modalidades: por el ius soli, por el ius sanguinis y por naturalización.
En cuanto al ius soli, encontramos que cualquier persona nacida en territorio argentino obtiene la nacionalidad argentina por territorio. Esto, como toda regla general, tiene su excepción. Entonces encontramos en la excepción los hijos de los ministros extranjeros y miembros de delegaciones residentes en el país. En cuanto al ius sanguinis, encontramos que los hijos nativos de argentinos pueden por voluntad propia solicitar la ciudadanía argentina. Esto, en este punto, es requisito la voluntad, el acto de voluntad del interesado, por lo que se entiende que no se da automáticamente. Y en cuanto a la naturalización, los extranjeros mayores de 18 años con al menos 2 años de residencia continua en Argentina pueden solicitar la nacionalidad argentina ante la autoridad judicial competente de este lugar. Ahora vamos a hablar sobre el domicilio y residencia habitual. Para esto nos vamos a ir al Código Civil y Comercial de la Nación, la cual establece que el domicilio de la persona humana es el estado en el que reside con la intención de establecerse allí. La residencia habitual en el estado en el que vive y establece vínculos durables como por un tiempo prolongado. También encontramos que el domicilio es fundamental para regir, por ejemplo, el nombre, el cambio de nombre, la existencia y la capacidad de las personas humanas y las acciones relativas al ejercicio de la patria potestad. En cuanto a la geografía de Argentina, encontramos los límites y ubicación, dentro de los cuales en los límites se ubica al norte con Bolivia y Paraguay, al noroeste con Brasil, al este con Uruguay y el Océano Atlántico, y al oeste y sur con Chile. Su posición se encuentra en el extremo sur de Sudamérica, entre los paralelos 22 grados y 56 grados latitud sur. Para hablar del relieve en Argentina, encontramos las llanuras, centro y este, grandes extensiones de terreno de baja altitud y pocas ondulaciones, formadas por sedimentos, son el corazón agrícola del país. Encontramos también las sierras subandinas, precordillera y sierras pampeanadas. Estas últimas se destacan por su relieve montañoso. En Argentina también encontramos el Andes del norte y los Andes centrales, donde se ubica el Aconcagua y sistemas como la cordillera frontal y principal. En Argentina se tocan los principios del derecho internacional privado, por ejemplo, la autonomía de la voluntad. En casos de materia contractual, se reconoce la libertad de las partes para elegir la ley aplicable. En el orden público internacional, las normas extranjeras no se aplicarán si se encuentran o resultan contrarias a principios fundamentales del orden jurídico argentino. Y para tocar las fuentes del derecho internacional privado en Argentina, vamos a hablar acerca de los tratados. En ellos encontramos la Convención de La Haya en aspectos civiles, de la sustracción internacional de menores. Y finalmente, para hablar sobre la armonización en Argentina, encontré que efectivamente Argentina ha logrado una armonización significativa del derecho internacional privado. Esto se debe principalmente a su participación en tratados internacionales como los tratados de Montevideo y las convenciones, y a la incorporación de estas normas en su legislación interna, especialmente en el Código Civil y Comercial de la Nación. El objetivo principal al que se quiere llegar con la armonización en esta nación es minimizar conflictos de leyes, dar seguridad jurídica a las relaciones transfronterizas y garantizar la equidad en casos con elementos extranjeros. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.